CNN Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile. Se nos apareció marzo, llegó uno de los meses más temidos del año y en este lunes 2 de marzo los vamos a estar acompañando con las principales informaciones, que son muchas a nivel internacional sobre todo, pero también con muchísimas repercusiones en nuestro país. Pasemos a revisar inmediatamente cuáles son nuestros titulares. Se intensifica la guerra en Medio Oriente con ataques cruzados entre Israel e Irán. El presidente Donald Trump declaró a CNN que las fuerzas estadounidenses están destrozando a Irán, pero que la gran ola aún está por llegar. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a las palabras del presidente Gabriel Boric, quien aseguró haber hablado con el mandatario electo sobre el cable chino semanas antes de que esto fuera una polémica. Alvarado fue enfático en señalar que la información no se transparentó y que José Antonio Kast nunca fue informado ni tuvo conocimiento sobre el proyecto. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, afirmó que les avergüenza la crisis que ha atravesado el Poder Judicial, la que tiene incluso a una ex jueza siendo investigada penalmente. Durante la inauguración del año judicial también pidió a los abogados hacer su propia introspección y que revisen los estándares éticos con que han asumido sus funciones. Y un decepcionante IMASEC en el mes de enero. Cayó un 0,1% según informó el Banco Central, una cifra que se explica por una baja en la producción de bienes y específicamente debido a una menor elaboración de productos químicos y de alimentos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a no sobreinterpretar el resultado y apuntó a la base de comparación de enero de 2025. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Se los contábamos en titulares. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó los dichos del presidente Gabriel Boric, quien había afirmado que José Antonio Kast había sido informado sobre el proyecto de cable submarino entre Chile y China antes de que se desatara la polémica. Nicolás Donoso con toda la información. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola Ivo, ¿qué tal? Sí, como bien tú lo mencionabas, el presidente de la República, Gabriel Boric, entregó una declaración vital nuevamente, abriendo un nuevo flanco quizá a lo que ha sido el proyecto de cable chino submarino que pretende unir entonces lo que respecta a Hong Kong con Concón, acá en la región de Valparaíso, al señalar que él había tenido inclusive semanas antes de que explotara de alguna manera la noticia y se conociera de manera pública los antecedentes, conversando con el presidente electo José Antonio Kast. Y esto se da también en el marco y en la previa de la reunión bilateral, la nueva reunión bilateral que van a sostener este martes, donde el proyecto de cable submarino chino de la empresa china Móvil también va a ser el tema quizás central, porque van a haber ministros sectoriales de las carteras, donde cada una de esas tres etapas, algunos de esos ministros van a estar presentes. El caso del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, por ejemplo, Juan Carlos Muñoz y su sucesor, así como también otras carteras como por ejemplo la Cancillería. Hay que señalar que esto abre un nuevo flanco. El futuro ministro del Interior, de hecho, Claudio Alvarado, se refirió durante esta jornada desmintiendo las palabras del actual mandatario, señalando que el presidente electo José Antonio Kast no tenía los antecedentes, entonces una vez más estando en contra de lo expuesto por el presidente de la República, Gabriel Boric. Pasamos a escuchar a Alvarado. Bueno, nosotros vemos con cierto grado de preocupación las declaraciones del presidente Boric, ya que ellas no se condicen con la realidad. Y en segundo lugar, señalar y manifestar de que el presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que hizo relación con el cable chino. Por lo tanto, aquí no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular. Acá hay dos miradas, también hay que señalarlo en relación a cómo se va montando las declaraciones de lado y lado en relación a este proyecto, cómo han ido avanzando en las semanas venideras también ya a puertas del cambio de mando, porque finalmente lo que el gobierno ha buscado hacer es de alguna manera señalar que ellos han actuado con transparencia. De hecho lo señalaba cada uno de los ministros en las vocerías que han realizado durante esta jornada y el propio presidente de la República, Gabriel Boric, y por el contrario lo que ha señalado ya el futuro gobierno de lleno es que acá se ha actuado de manera pedregosa, también con opacidad, que de alguna forma
forma se le busca dejar un nuevo amarre a la futura administración del presidente de la República, el presidente electo, José Antonio Kast. Y vamos a pasar a escuchar a Mara Cedini, futura vocera de gobierno, quien también entrega algunos lineamientos y adelanta lo que se espera sea una nueva reunión bilateral, donde lo decimos, el punto de quiebre y también una de las palabras fundamentales que se va a tocar en la reunión va a ser el cable de submarino chino. Lo que ocurra mañana es importante que se aclare entre el presidente y el presidente electo, que tenga una conversación donde se aclaren precisamente estos puntos y podamos avanzar hacia encontrar soluciones para Chile y aclarar un poco las discrepancias que han habido. Ahí escuchábamos, Nicolás, parte de las declaraciones que han entregado desde la oficina del presidente electo. Tú bien decías que el día de mañana va a ser fundamental porque se van a ver las caras nuevamente, el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, en una polémica que al parecer no termina el día de hoy. De hecho, se intensifica a raíz de estas declaraciones cruzadas. Mañana deberíamos saber más bien la verdad acerca de qué fue lo que dijo el presidente de la República y cuáles son las impresiones desde la oficina del presidente electo. Pero más allá de eso, te quería preguntar también por la figura de uno de los protagonistas de este conflicto, que es el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, que en el día de hoy acudió a la Comisión de Transportes en la Cámara de Diputados, saber qué explicaciones dio y efectivamente saber en qué está este proyecto todavía. Sí, mira, Ivo, él expuso, como bien lo decías tú, ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ha sido la primera comparecencia luego del retorno después del receso estival y previo al 11 de marzo. De hecho, mañana va a hacer lo propio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, junto a la comparecencia del canciller Alberto Van Claveren. Hay que señalar que lo primero que él dice es: acá se ha actuado de buena fe y con responsabilidad, buscando reforzar el mensaje que ya ha entregado la moneda y también los ministros de las distintas carteras. Por otro lado, también ha señalado y ha explicado los pasos. Él señala que efectivamente en el mes de noviembre la empresa que llevaría adelante este proyecto de cable submarino chino termina exponiendo de alguna manera los lineamientos de esta iniciativa. Al mes siguiente, desde Transporte les solicitan nuevos antecedentes y en el mes de enero, viendo que se encontraba todo en orden, es donde el ministro estampa su firma, lo que recula posteriormente 48 horas después a raíz de esas advertencias realizadas por la Embajada de Estados Unidos y que termina luego ya con el caso estallado revocándole la visa de, recordemos, también al ministro de Transportes junto a su subsecretario también, que compareció en la instancia. Él señala que el proyecto consta de 3 etapas, que esta actualmente se encuentra de hecho en la primera y que por tanto van quedando 12 etapas más, que será el futuro gobierno donde se va a continuar de hecho desarrollando este proyecto, y también señala que se encuentra en evaluación. De hecho, ese término lo utiliza en más de una oportunidad. Pasamos a escucharlo. Quisiera agradecer las preguntas y el interés por estar acá, además del respaldo que varios de ustedes me han dado durante sus propias intervenciones. La verdad que esto en plano personal es bien duro, pero es parte también del rol que me toca llevar adelante. El cable chino que está hoy día en discusión es un cable que llegó el 26 de noviembre. O sea, antes de eso nosotros no teníamos ninguna información de que eso pudiera venir. Es un cable que lo hemos tramitado como se han tramitado muchos otros permisos en el país. El proceso involucra una solicitud al Comité de Telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas y cuando el decreto, ¿verdad?, la firma se deja sin efecto, se le insiste pidiendo que además en esta ocasión, dado el contexto en que estábamos, se pueda incluir además otras dimensiones asociadas a la seguridad nacional y un informe que estamos esperando recibir. ¿Por qué no se hace una licitación? Es simple, por ley. Este es un tipo de servicio en que lo que le corresponde al ministerio es aprobar o rechazar, pero es el privado el motor de este tipo de industria, es el privado el que propone y nosotros más bien velamos porque cada una de esas propuestas cumpla la normativa que se ha ido aprobando en este Congreso. Bien, ahí escuchábamos las declaraciones del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Hay que señalar que también en la instancia y de forma dividida se consideró finalmente y se consumó el oficiar a Cancillería para poder solicitar que de hecho desde la Cancillería insten
a la Embajada de Estados Unidos al retiro de Brandon Yu, el actual embajador de Estados Unidos en Chile, por sus dichos a raíz de este proyecto. Y lo decíamos, también hay en curso la solicitud de firmas para una comisión especial investigadora que comenzaría su curso luego del 11 de marzo, así como también la citación cerca del mediodía ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde van a comparecer el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz y el canciller Alberto Van Claveren Ivo. Nicolás Donoso desde el Congreso Nacional en Valparaíso, muchísimas gracias por toda esta información y bienvenido también, Nicolás, a CNN Chile, que estés muy bien. Muchas gracias, Ivo. Buenas tardes. Y nosotros vamos a hablar del tema del día que se ha tomado todas las portadas, las conversaciones también, que ha tenido implicancias indirectas en nuestro país, pero nos vamos a enfocar en lo que ha sucedido el día de hoy en Irán, en las respuestas de Israel, también de Estados Unidos, y para eso está con nosotros la editora del área internacional de CNN Chile, Alicia Contreras, quien tiene, por supuesto, toda la información. Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Ivo. Vamos a comenzar con imágenes de lo que ha sido esta jornada en Irán. Ya es tercer día de esta guerra que se está expandiendo en Medio Oriente después de esta operación conjunta que lanza Estados Unidos e Israel durante el sábado de la madrugada, sábado en la mañana. A las 9:15 de la mañana comienzan los ataques sobre Irán. Así están quedando los escombros en Teherán después de estos distintos ataques, y Donald Trump hoy dijo en una llamada a CNN que lo peor no ha ocurrido, y de hecho hace poco el secretario de Estado dijo en el Capitolio que los golpes más duros están por venir. De hecho, Estados Unidos, según una fuente dijo a CNN, se está preparando para un importante aumento de ataques a Irán durante las próximas 24 horas. No hay cifras respecto de lo que está ocurriendo, cifras oficiales, pero según un funcionario israelí, más de 1.500 integrantes de la Guardia Revolucionaria han sido asesinados en estos 3 días de guerra, mientras que la Media Luna Roja ha dicho que por lo menos 555 personas civiles han muerto en Irán durante estos ataques. Pasemos a ver una gráfica con los ataques que lanzó Estados Unidos e Israel sobre Irán, lo que ha lanzado durante las primeras horas de esta guerra que ya está en Medio Oriente. Ahí vemos entonces los focos donde se han concentrado los ataques sobre Irán, y la mayor parte fue inicialmente hacia el norte de Irán, ya cerca de Teherán, y ahí específicamente es donde estaban las residencias de los líderes del régimen iraní. En estos ataques entonces fue asesinado el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, durante la primera jornada, que se confirma su muerte por el presidente Donald Trump durante la noche del sábado, y ya durante la madrugada en Irán del domingo son ellos los que confirman entonces la muerte del ayatolá Ali Khamenei. A las 9:15 de la mañana del sábado entonces comienzan estos ataques, y según lo que hoy informó el Pentágono, la orden de Donald Trump de comenzar con esta operación fue dada el viernes a las 3 de la tarde. El presidente de los Estados Unidos dijo que era primero un ataque para cambiar el régimen, ahora dice que es para que Teherán detenga su programa nuclear, pero ha sido bastante errático respecto de los objetivos que tienen sobre Irán y también sobre los plazos, porque primero hablaba de varios días, después dijo ya semanas, y hoy se dijo que podría ser 4 semanas o más, pero que podrían seguir entonces dependiendo de lo que requiera la respuesta que está teniendo Irán. Hoy habló también el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que ahondó más entonces en los objetivos que tiene Estados Unidos en el lugar, pero dijo que esto no es Irak, que no creen y no quieren que esta sea una guerra sin fin. Escuchemos lo que dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. The mission of Operation Epic Fury is laser-focused. Destroy Iranian offensive missiles, destroy Iranian missile production, destroy their navy and other security infrastructure, and they will never have nuclear weapons. This is not Iraq. This is not endless. Se ha dicho, Alicia, que esta ha sido una intervención preventiva, como tú dices, no ha sido
lo fuerte al menos, hay que ver y medir los alcances de esa advertencia que hace Estados Unidos, por supuesto, pero ¿qué han respondido desde Irán durante esta jornada? Bueno, rápidamente Irán, a las horas después de que comenzara este ataque, respondió con misiles y con drones hacia Israel y también a distintos países del Golfo Pérsico, donde están ubicadas las bases estadounidenses en la zona. Sin embargo, si bien ataca, entonces tiene estos objetivos militares, Irán, de todas maneras, hay misiles que han caído, por ejemplo, en el aeropuerto de Dubái, uno de los más transitados de la región, también en un hotel de 5 estrellas de los Emiratos Árabes Unidos. Por otra parte, en Kuwait ya se confirmó que 6 militares estadounidenses murieron por un impacto en un centro de operaciones. Son las primeras bajas estadounidenses que tiene este conflicto y Donald Trump ya dijo, pueden haber más, y lo dice abiertamente. Tenemos una imagen con los lugares a los que ha apuntado entonces Irán en su represalia, en su respuesta, y ahí vemos primero Israel, también Jordania, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Se han registrado muertes en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar y en Arabia Saudita, y las bajas estadounidenses se están registrando en Kuwait. Es decir, Irán rápidamente respondió entonces a los países que están en el Golfo Pérsico y a Israel, y es por eso que esta amenaza entonces de que esta guerra va creciendo cada vez surge más. Además, Israel se involucró en esta guerra Hezbollah. Hezbollah es apoyada por Irán, es una milicia ubicada en el Líbano y atacó a Israel. Es por esto que Israel respondió y ahora no solo está atacando a Irán, sino también al Líbano. Ya se registran 50 personas que murieron a raíz de estos ataques en Israel. Sí, y la respuesta de los países del Golfo Pérsico que, bueno, lamentablemente se han visto inmiscuidos en un asunto del cual no estaban preparados tampoco. ¿Cuál ha sido esa respuesta por parte de ellos? ¿Qué están esperando también? Bueno, han interceptado los misiles, dicen que hay que responderle a Irán, pero por ejemplo, en Kuwait hubo un problema porque Kuwait derribó a 3 aeronaves, 3 cazas, pero eran estadounidenses. 3 entonces se derrumban, los pilotos pueden salir eyectados con un paracaídas, pero hay una pérdida importante para Estados Unidos. Estas aeronaves son carísimas, pero las pierden por este fuego amigo, dicen, desde Kuwait. Entonces tampoco hay se ve por lo menos una coordinación entre los países del Golfo Pérsico y Estados Unidos con Israel. Así que me imagino la desesperación también ante verse afectados, amenazados ante cualquier tipo de avión, vuelo o amenaza que tengan efectivamente, que no saben de dónde puede provenir, y como tú dices, es que no hay una comunicación fluida, son muchos países también, y bueno, y ahí Israel y Estados Unidos también tendrán que idear un plan, me imagino, para contener lo que puede ser una escalada mayor en esos países. Ahora, otro punto importante es el Estrecho de Hormuz, que el Estrecho de Hormuz lo controla Irán y por ahí pasa el 20% del petróleo hacia todo el mundo. Estratégico. Es estratégico y tenemos una imagen para entender entonces qué es el Estrecho de Hormuz y por qué es tan importante. Mira, ahí vemos está Irán y ese pequeño paso es el Estrecho de Hormuz y esas líneas amarillas básicamente son todos los flujos de petróleo que salen hacia el mundo. No es solo petróleo que salga de Irán, sino que también de los países más ricos en crudo. Por ejemplo, Arabia Saudita y Kuwait usan ese estrecho, que es controlado por Irán, para transportar entonces su petróleo a todo el mundo. Irán ya dijo que cualquiera que pase por ahí va a ser atacado. Cualquier buque que pase por el Estrecho de Hormuz va a ser atacado. Y de hecho, hoy un asesor del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria dijo, ni una gota de petróleo va a pasar por Hormuz. Sin distinción. Sin distinción. Prácticamente ya está cerrado el Estrecho de Hormuz y eso afecta entonces en el precio del petróleo y también afecta a países, por ejemplo, como China, porque China recibe la mayor parte de su petróleo desde estos países. Entonces, si se afecta a China, afecta a la economía y nos afecta a todos. Sí, es la método de presión ante, evidentemente, una disminuida fuerza militar en comparación con Israel y Estados Unidos, que Irán puede utilizar como fortaleza en estos momentos, pese a lo que puede significar a nivel mundial y que va a llevar a que otros países quizás también tengan que entrar o opinar acerca de este conflicto. Ahora, no hay que tomar en menos la fuerza que tiene Irán para responder. Han pasado 3 jornadas y ha podido responder con misiles,
con drones. Los drones son muy baratos. De hecho, ya vimos la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania sobrevivió 4 años utilizando drones. Entonces no hay que despreciar el poder que tiene el régimen iraní para responder. Sí, y aparte va a quedar en evidencia también qué tan fuerte es esa fuerza militar que tiene Irán, de la que tanto se ha hablado, de la cual no hay tampoco tantos datos o certeros datos acerca de la fuerza real que puedan llegar a tener, y ahora va a quedar demostrado depende de cuántos días dura esto. Ahora, es interesante el punto que señalas, porque acá el supuesto objetivo de Estados Unidos y de Israel es detener la amenaza que representa Irán hacia Israel, y también dicen hacia Estados Unidos. Dicen que Israel siempre ha dicho que Irán básicamente es una amenaza a su propia existencia. Y es por eso que dicen que hay que atacarlo, porque no pueden tener un arma nuclear. Información que no sabemos, que eso no está confirmado, de que efectivamente tuvieran un arma nuclear. Sí tenían un programa nuclear, ellos dicen que básicamente era por un tema energético. Estados Unidos en la guerra de los 12 días terminó con sus instalaciones nucleares, entonces no queda claro si es que podían seguir con este programa nuclear, si es que lo hubiese. Y por otra parte también dicen que tienen que terminar con el alcance de los misiles balísticos que posee actualmente Irán. Entonces, si bien para ellos es una amenaza hacia su existencia, de todas maneras están dando a entender que, claro, Irán entonces quizás no puede responder de la misma forma. Es complejo ese asunto. Ahora, lo importante y lo claro de este asunto es que Israel y Estados Unidos tuvo un logro importante, que es asesinar al líder iraní, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Tenemos imágenes entonces de cuáles han sido los líderes iraníes que murieron en este ataque por parte de Estados Unidos y de Israel. Ahí tenemos a Ali Khamenei, es el líder supremo, muere en este ataque, se confirma durante la primera jornada del sábado, e Irán, después durante la noche, entonces, en su televisión gubernamental, confirma entonces la muerte del líder supremo. También confirma Irán que mataron a su ministro de Defensa, al comandante de la Guardia Revolucionaria, al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y también al jefe de Estado de las Fuerzas Armadas, entonces, iraníes. Esto fue en un solo ataque. Estaban reunidos, es lo que se dice, y bueno, los venían siguiendo hace mucho tiempo también, había información. No fue casual tampoco que haya sido el día sábado y la forma en la que se atacó. Exacto, a las 9 de la mañana, dicen algunos analistas que es para asegurar que estuvieran en sus residencias. Hoy se confirmó que la esposa del líder supremo también murió, estaba grave, finalmente hoy muere. También se dice que murió el hijo de Ali Khamenei y su nuera. Sin embargo, hasta ahora Irán solo ha confirmado la muerte entonces de esas personas. Y acá supuestamente es un logro importante para Estados Unidos y para Israel, porque claro, en pocas horas logran eliminar al líder supremo. Pero también es importante señalar que no por eso cae el régimen iraní, porque hay un programa, según la Constitución, están los pasos para establecer la sucesión del líder supremo iraní. De hecho, también tenemos unas imágenes entonces con quién está a cargo actualmente de Irán. Ya hay un consejo de 3 personas que están liderando el régimen iraní actualmente, y entre ellos, ahí lo vemos, está un clérigo de alto rango, junto con él está el jefe del Poder Judicial y también está el presidente de Irán. Ellos 3 actualmente están a cargo del régimen iraní, y después de esto es un consejo de 88 clérigos de alto rango quienes van a elegir al sucesor de Ali Khamenei. ¿Qué peso tiene el presidente en Irán? Porque hay muchos, he escuchado durante el fin de semana que es un cargo un poco, incluso peyorativamente, hay quien dice que es un cargo decorativo, muchas veces en cuanto a la injerencia que tenga en el poder dentro de Irán. Exactamente, es cierto, eso es innegable, pero sí hay que decir que él estuvo como objetivo dentro de estos ataques. Se planeaba asesinar también al presidente de Irán, sin embargo no lo logran, y de hecho cuando él aparece fue también un triunfo para los iraníes que estuviera el presidente vivo dentro de todo. Ahora, esto lo determina la Constitución. Sacar al líder Ali Khamenei, los expertos dicen, no necesariamente va a implicar un cambio de régimen. Ahora, también es poco lo que se sabe respecto de qué están pensando los iraníes actualmente. No hay conexión a internet, la cortaron inmediatamente, entonces es poco lo que podemos saber de lo que está ocurriendo en Irán. De todas maneras, para Estados Unidos es un logro eliminar a Ali Khamenei, y de hecho hoy Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, habló respecto entonces de este ataque que termina con la vida del líder supremo. Escuchemos lo que dijo. The Ayatollah was a radical cleric.
That entire regime is led by radical clerics who don't make geopolitical decisions. They make decisions on the basis of theology, their view of theology, which is an apocalyptic one. That has to be taken very seriously as well. Bueno, entonces ahí tenemos acá al líder Ali Khamenei. Sin embargo, esto no implica que sea un cambio de régimen, y también hay que decirlo, Estados Unidos ha sido errático respecto de cuál es el objetivo que quieren acá en Irán. Más bien Donald Trump ha sido el errático, porque ya no se habla de un cambio de régimen, pero se insiste en llamar a los iraníes entonces a que salgan a las calles, lo cual también es un mensaje complejo, considerando que en las últimas manifestaciones hubo una represión brutal por parte del régimen iraní. Tenemos también, y vamos a terminar con una última gráfica respecto del alcance que tienen los misiles iraníes, para entender un poco respecto del poderío que tiene Irán. Ahí vemos, este es el arsenal que actualmente, o lo que se sabe que tiene Irán hasta el momento, y su alcance es bastante importante. Sí. Irán es un país grande dentro de la región, 90 millones de habitantes, y con sus misiles puede incluso alcanzar a parte de Europa, alcanza a Israel, y es por eso entonces que Israel siempre lo señala como una amenaza a su existencia, y también se habla de que por eso no podía tener armas nucleares. Israel tiene armas nucleares, por lo demás, hay que decirlo, pero entonces eso es lo que apunta Estados Unidos e Israel para atacar a Irán, para detener entonces el poder de misiles con el que actualmente cuenta este país. Se está expandiendo la guerra, ya vemos que Israel está atacando también al Líbano, ya hay bajas estadounidenses, además de todas las bajas civiles de parte de Irán. Es una guerra que se cree que va a durar varios días, y ya lo dice Donald Trump, creen que van a seguir durante 4 o 5 semanas. Pero, ¿qué pasó hoy día? ¿Cuáles han sido las últimas novedades de la jornada? Lo tenemos en el informe de Laura Soto. Bueno, mientras esperamos el informe entonces de Laura Soto, también queremos reiterar la última información que llega desde Estados Unidos, porque emitió también una alerta a que los ciudadanos dejen la región, y reiteramos también, dicen que están preparando un ataque importante sobre Irán. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Ahora sí, vamos al informe de Laura Soto. Como una onda expansiva, la guerra que Estados Unidos e Israel abrieron contra Irán sigue alcanzando a más países de la región. El intercambio de misiles entre Tel Aviv y Hezbollah se ha reactivado luego de que la milicia chií libanesa atacara el norte de Israel. El ejército de este último respondió con bombardeos contra el sur del Líbano y la capital Beirut, dejando más de 50 muertos. Hezbollah abrió fuego anoche, sabía exactamente lo que hacía. Se lo advertimos, pagará un precio por ello. Estamos preparados, muy preparados. Hemos movilizado a cerca de 100.000 reservistas. Todas las opciones están sobre la mesa. El Estado libanés declara su rechazo absoluto, sin lugar a ambigüedades ni interpretaciones, a cualquier acción militar o de seguridad lanzada desde territorio libanés al margen de sus instituciones legítimas. Afirma que la decisión sobre la guerra y la paz está exclusivamente en sus manos. El gobierno libanés anunció la prohibición de las actividades militares de Hezbollah y lo instó a entregar sus armas. El grupo paramilitar afirma haber atacado en venganza por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei. Este lunes se confirmó el fallecimiento de su esposa, también herida durante la operación estadounidense-israelí iniciada el sábado. We're already substantially ahead of our time projections, projected 4 to 5 weeks. But we have capability to go far longer than that. El mandatario estadounidense ha dicho a CNN que si bien su ejército está destrozando Irán, la gran ola aún está por llegar. También reiteró en una conferencia de prensa este lunes que el régimen persa iba en camino a obtener un arma nuclear. No nos equivoquemos, no existía una amenaza inminente por parte de Irán. Nuestro programa nuclear es exclusivamente pacífico. Entablaremos negociaciones diplomáticas serias. Por segunda vez, Estados Unidos optó por la fuerza en lugar de la diplomacia y violó la carta. No existen fundamentos legales que justifiquen este ataque.
Las autoridades militares del país norteamericano han confirmado este lunes la muerte de 6 de sus militares tras el ataque contra un centro de operaciones improvisado en Kuwait el domingo. Las defensas aéreas de ese mismo país derribaron accidentalmente 3 aviones de combate estadounidenses sin dejar víctimas. El primer ministro israelí, en tanto, visitó este lunes la ciudad de Beit Shemesh, al oeste de Jerusalén, donde 9 personas murieron tras un ataque iraní. The tyrants of Tehran target civilians. We target the tyrants of Tehran to protect civilians. If they get nuclear weapons and the means to deliver them, ballistic missiles, intercontinental ballistic missiles, they will threaten all of humanity. El régimen persa dio un paso más allá y atacó una base aérea del Reino Unido en Chipre, país miembro de la Unión Europea. Esto horas después de que Londres autorizara a Estados Unidos utilizar sus instalaciones militares contra Irán. Las represalias del régimen persa continúan bajo el liderazgo de un consejo de 3 personas, incluido el presidente de la nación, mientras se evalúa quién sucederá a Ali Khamenei en el poder. Ivo, para terminar, llegan reportes de que actualmente están sonando las sirenas en Israel. Al parecer hay una nueva oleada de ataques de Irán, exactamente, mientras que Israel nuevamente está atacando Beirut en el Líbano a sedes de Hezbollah. Bueno, vamos a quedar muy atentos, Alice, porque van sucediendo informaciones minuto a minuto y al parecer no va a terminar pronto este conflicto. Muchísimas gracias por todo este reporte, Alice, esta actualización y nos vemos, todo el día, básicamente. Todo el día, sí. tal cual. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Ya, y nosotros vamos a una pausa acá en CNN Chile, CNN Prime, pero volvemos con más informaciones. Estamos de vuelta en CNN Prime para contarles que diferencias concretas se evidenciaron entre la administración del presidente Gabriel Boric y la oficina del presidente electo José Antonio Kast tras sus declaraciones públicas sobre el conflicto en Medio Oriente. La futura ministra vocera, Mara Sedini, aseguró que el actual gobierno no tiene postura, mientras que la titular Camila Vallejo enfatizó la condena a la intervención de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. La intervención conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán no solo abrió un nuevo flanco a nivel mundial, sino que también dividió posiciones en Chile. Una escalada militar cuyos alcances aún se están midiendo, pero que evidenció un contraste claro entre la administración saliente y la entrante respecto de qué postura adoptar. Nuestra posición como gobierno ha sido defender la trayectoria de la política exterior chilena, la de no alineación. La de no elegir bandos que no sean más que el respeto y promoción del derecho internacional. Nada justifica un ataque que termina con decenas de niñas muertas. No hay postura del gobierno actual en realidad. Cuando no se ven y no se resuelven los conflictos y nos quedamos de brazos cruzados y criticamos y dejamos que ocurran las cosas como ocurren en Venezuela también. Bueno, la vulneración a las democracias, a las libertades, al sufrimiento de muchos pueblos, bueno, hay que defenderlo siempre, la libertad hay que defenderla siempre. Una postura que el gobierno fijó este sábado cuando Cancillería condenó los ataques sobre Irán, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo, advirtiendo que estas acciones pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional. Una declaración que luego fue reforzada por el presidente Gabriel Boric, quien afirmó que no se tiene que elegir entre barbaries. Tenemos una diferencia por doctrinaria de fondo que tiene que ver cómo vemos, ¿cierto?, las relaciones internacionales y la intervención que tienen países y terceros países, ¿cierto?, en asuntos internos. El presidente de la República le ha hecho un flaquísimo favor a nuestro país, porque nos obliga entonces a tomar posiciones en estas materias y no importa qué posición tomemos, Chile va a pagar el costo. Desde el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, en cambio, la señal fue distinta. El énfasis estuvo en valorar la operación militar como parte de un esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear y el respeto al derecho internacional, mostrando una mayor cercanía con Estados Unidos e Israel. Discrepo absolutamente la posición del gobierno entrante, eso es evidente. Claramente no me parece menos, un alineamiento con
las políticas de Trump. Por eso vemos con tanta preocupación todas estas salidas que ha tenido el nuevo presidente, donde cambia de posición, tomando una posición beligerante, incluso siendo partícipe de una de las posiciones en pugna. Un contraste que se suma a la última gran controversia de la administración del presidente Boric, la disputa diplomática por el proyecto de cable submarino entre Chile y China, que derivó en duros cuestionamientos y sanciones por parte de Estados Unidos. Un episodio que además abrió un debate interno sobre los lineamientos estratégicos del país frente a sus principales socios comerciales. Digamos las cosas como son. Este tema se abordó mal de parte de este gobierno. ¿Por qué? Con contradicciones, con errores que uno podría decir, aquí no se ha dicho la verdad. Nosotros hemos visto mucha incoherencia en este debate y nosotros esperamos que en cualquier debate, aquí no se trata de ser ni pro-chino ni pro-Estados Unidos, aquí se trata de ser pro-Chile. Y eso implica que el Estado de Chile debe tomar todas sus decisiones conforme a los intereses de los chilenos. Diferencias que serán abordadas en la reunión programada para este martes entre Boric y Kast y sus equipos en La Moneda. Un encuentro que se realizará en la antesala del cambio de mando y en el que no solo se revisará la transición administrativa, sino también las controversias en política exterior. La crisis en Medio Oriente y el conflicto por el cable submarino aparecen así como las primeras definiciones que deberá enfrentar el nuevo gobierno a partir del 11 de marzo. Y por supuesto vamos a seguir profundizando en este tema y para eso conversamos con el exministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Ignacio Walker. ¿Cómo está, Ignacio? Encantado, Diego. Buenas tardes. Ignacio, el presidente Boric dijo que no tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries, condenando tanto los ataques de Estados Unidos e Israel, pero también los de Irán. ¿Cómo calificaría usted esta postura diplomática? ¿Es equilibrada? ¿Es prudente? ¿Ambigua? Mire, Ivo, para serle bien franco, yo más que opinar sobre los dimes y diretes del presidente en ejercicio, del presidente entrante, entiendo que tiene una reunión mañana en la mañana. Temprano, a las 8. Ambos en que puedan tratar, ¿no es cierto?, esta con la mayor altura de miras. Yo quiero reivindicar y rescatar para Chile la importancia de una política exterior como una política de Estado, que trascienda a los gobiernos. Yo tomo estas declaraciones como el tránsito de un gobierno de una izquierda dura a una derecha dura, ¿no? Pero Chile tiene una historia, unos principios, objetivos, intereses permanentes de la política exterior, al igual que la política de defensa, por ejemplo, en que debiéramos ser capaces de ir más allá de tal o cual coyuntura o esta postura como de trincheras, ¿no es cierto?, que son inconducentes. Pero han evidenciado más de una diferencia ambas administraciones. ¿Qué representa para usted este cambio de énfasis en la política exterior que va a tener en nuestro país? Mire, evidentemente que hay un tránsito político muy fuerte, ¿no es cierto?, entre un gobierno como el del Frente Amplio, con el Partido Comunista, el Frente Amplio, la Prodignidad, perdón, con el presidente Boric a la cabeza, y un gobierno del presidente José Antonio Kast, del Partido Republicano, con todo lo que significa sus alianzas internacionales, ¿no? Un gobierno entrante que pertenece a un club político cuyo guaripola, por así decirlo, es Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Hay una reunión este sábado en Florida, en Estados Unidos, donde están, bueno, ustedes saben, Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, donde estuvo Jair Bolsonaro en Brasil, todos ellos aliados del presidente entrante, José Antonio Kast, y para qué decir la larga lista en Europa, de Víctor Orbán, ¿no es cierto?, para abajo. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno del presidente José Antonio Kast, el gobierno entrante, va a contribuir a politizar e ideologizar la política exterior chilena? ¿O vamos a tratar de rescatar esta definición de una política exterior como una política de Estado? Y la primera prueba va a ser este sábado en la reunión con el presidente Trump en Florida. Usted no quiere entrar al fondo de la discusión de los dimes y diretes, pero evidentemente tenemos un presidente en ejercicio que condena a ambos bandos. Por otro lado, tenemos un presidente que está a puertas de asumir formalmente, que valoró la ofensiva y los esfuerzos por la seguridad nuclear. ¿Esto podría implicar cierta ruptura en que tiene la tradición chilena diplomática de neutralidad frente a este tipo de crisis internacional? Lo que pasa es que más que neutralidad, Chile tiene un principio que es el apego al derecho internacional, ¿no? Y así tomo yo las palabras de condena de la Cancillería frente al ataque de Estados Unidos y de Israel sobre Irán. Yo quiero decir desde el punto de vista técnico en qué consiste esto. Mira, hay dos tipos de guerras, ¿no? Está la guerra defensiva, lo que se llama la guerra necesaria,
¿no? La legítima defensa, que está permitida por la Carta de Naciones Unidas, artículo 51. Frente a un ataque armado externo, usted tiene derecho a defenderse. Y está la guerra de elección, la guerra de agresión. Esto es una guerra de elección, de agresión. Estados Unidos e Israel no fueron atacados militarmente por Irán. Fue una guerra preventiva, un preemptive strike, ¿no? Por el tema del enriquecimiento de uranio, las armas nucleares, la situación precaria en el Medio Oriente de Israel, aunque muy potente desde el punto de vista militar. Entonces, yo entiendo que el pronunciamiento del gobierno, del cual yo soy oposición, pero tratando de ver las cosas objetivamente, es una postura de principio. Porque una cosa tenemos que concluir de todo este episodio. Esto es completamente al margen y reñido con el derecho internacional. De eso no puede caber duda. ¿Y cómo se entiende, cómo lee usted, Ignacio, entonces, que desde el gobierno actual y desde la futura administración, ambos coincidan en el respeto irrestricto al derecho internacional, pero con posturas tan disímiles frente al conflicto? Es que esto nunca es unívoco, ¿eh? Primero celebro que ambos, ¿no es cierto?, digan adherir al derecho internacional, porque en realidad la historia de Chile, esto hay que entenderlo, la política exterior chilena, cualquiera sea el gobierno, ¿no? Tiene apego al derecho internacional, al derecho de los tratados, la solución pacífica de las controversias, el multilateralismo. Ahora, mucha gente dice, ¿y para qué sirve todo eso frente a un régimen represivo, teocrático, autoritario? Porque eso es Irán y mucho más, ¿eh? Ahí no podemos matizar mucho, ¿no? Bueno, no es función del derecho internacional de poner o colocar regímenes políticos o abogar por cambios de régimen político. Esa no es la función del derecho internacional, que es más normativo sobre el deber ser de las cosas, ¿no? Y lo que está claro es que la acción militar del sábado en la mañana de Estados Unidos con Israel contra Irán es al margen del derecho internacional, cualquiera sea el mérito que uno le asigne desde el punto de vista político o geopolítico. ¿Y qué tan interpretativo entonces es el derecho internacional? Porque lo que se lee acá es que si ambos abogan por el respeto al derecho internacional, tener posturas tan distintas, evidentemente uno puede leer que las interpretaciones son distintas y hasta dónde alcanza esa interpretación. Es que una cosa, Ivo, es el derecho internacional, otra cosa es la política internacional, ¿no? Entonces, hay decisiones políticas. ¿Pero todos están entendiendo el concepto? No, de la misma manera, evidentemente que no. Usted ve que hay dos reacciones muy distintas del presidente ejercicio y del presidente entrante sobre un mismo hecho, ¿no? Pero insisto, el mismo hecho admite distintos tipos de interpretación, ¿no? Mire, ¿qué es lo que está en el fondo de este asunto? En la era Trump, porque eso es lo que tenemos hoy día, ¿no? Desde que asumió el presidente Trump hace un año, ha habido un deterioro, un cuestionamiento de lo que es el orden liberal internacional que rigió durante 70 años, con la aspiración de una sociedad con reglas. Eso es el multilateralismo. ¿Dónde estamos transitando hoy día en el mundo? Hacia una sociedad sin reglas. La guerra de todos contra todos. Un Estado hobbesiano, Thomas Hobbes, gran filósofo del siglo XVII, dijo, cuando no hay reglas, está la guerra de todos contra todos, en que el hombre es el lobo del hombre. Entonces, las grandes potencias le imponen una conducta a las potencias menores, aunque Irán es una potencia intermedia. Ahora, la situación de Irán, déjeme decirle, es de un completo aislamiento internacional, ¿no? Hoy día tiene un apoyo formal, lejano, de China y Rusia, que hicieron unas declaraciones formales, pero sin mucho sabor, ¿no? Ya no tiene a Siria con Bashar al-Assad, que fue depuesto por Ahmed al-Shara, el nuevo presidente. Los proxies que se llaman, los Hezbollah, que anoche atacaron en el Líbano, Hamas, la guerra de Gaza, los Houthis en Yemen, han sido virtualmente, no digo destruidos, pero muy afectados militarmente por Israel y por Estados Unidos. Entonces, Irán hoy día está completamente aislado internacionalmente. Estas diferencias de enfoque en materia de política exterior, al menos lo que hemos visto en cuanto a los sucesos que han ocurrido este año, lo de Venezuela, lo que ha pasado en el canal submarino entre Chile y China, lo que sucede en Irán también, ¿cuánto puede afectar la credibilidad externa de nuestro país hacia el mundo teniendo en cuenta un cambio de gobierno? Mire, Chile es un pequeño país al sur del mundo, pero con dignidad. Mediano, ¿no? Dijo el presidente Boric. Bueno, pequeño, mediano, ¿no? Pero con dignidad, con autonomía, con un sentido de la soberanía. Chile no puede tomar partido en esta confrontación entre Estados Unidos y China, que es lo que está en el trasfondo, ¿no es cierto?, de todos estos conflictos. Miren lo que hizo hoy día el New York Times, muy interesante, porque Trump candidato, noviembre del 2024, dijo, yo no vengo a iniciar guerra, yo vengo a poner término a la guerra, porque en Estados Unidos está el trauma de Irak y Afganistán. Sí. Bueno,
le quiero decir, esta es la información del New York Times hoy día, un largo reportaje, en el primer año Donald Trump ha iniciado 9 operaciones militares. Yemen, Siria, Somalia, Irán, acuérdense la primera en junio, esta es la segunda, Venezuela. O sea, 9 operaciones militares iniciadas por Estados Unidos en el primer año de un presidente que prometió poner fin a las guerras. Y hoy día estamos en la guerra de Irán, que es una guerra de Trump con una alianza muy incondicional con Benjamín Netanyahu, ¿no es cierto?, de Israel. Entonces Chile no puede tomar partido en esa confrontación. Ese es el interés nacional. Ese no tomar partido, ¿en cuánto puede influir el viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos justamente en este contexto? Saquémoslo de Irán, porque efectivamente le había afirmado que iba a ir antes de que ocurriera esta intervención durante el fin de semana, pero ya tenían un conflicto anterior a nivel de política interna y externa también con las sanciones al ministro de Transportes revocando su visa. ¿Cómo lee usted el hecho de que de todas formas se decida ir a Estados Unidos a poder reunirse con Donald Trump en este contexto? Bueno, la oficina del presidente electo, el OPE que se llama ahora, la OPE, cuando recibió la invitación, hizo un comunicado público en que dijo, a la brevedad aceptamos. ¿No es cierto? Ahora, yo creo que no se dan cuenta de lo que significaba esta reunión. ¿Por qué? Porque esta reunión no es inocente, no es neutral, ¿no? Esta es una reunión de Donald Trump que invita a algunos países latinoamericanos amigos, en este caso el presidente entrante, con una doctrina de la seguridad nacional que fue expuesta hace 2 meses en un documento de 23 páginas, donde Estados Unidos dice, mire, esto, el Western Hemisphere, el hemisferio occidental, las Américas, es mi zona de influencia, ¿no? Y ahí proclama su hegemonía respecto de esta región. J.D. Vance fue más lejos, habló de dominación. Bueno, entonces, fíjese lo que le va a tocar en los primeros 30 días al presidente entrante. Primero, Michelle Bachelet, candidata a Secretaría General de Naciones Unidas. Segundo, el cable chino, el cable submarino. Tercero, la guerra en Irán, ¿no? Entonces, este sábado 7, en que tiene lugar esta reunión, y como no es inocua, como no cabe la neutralidad, como Estados Unidos le está diciendo a estos países, mire, elija ellos o nosotros. Bueno, vamos a ver cómo define la política exterior el presidente entrante. Y yo creo que tiene 2 posibilidades. O reafirma la autonomía, la soberanía de Chile, de esta política exterior entendida como una política de Estado, o se transforma en este acto, como ya ha ocurrido en este año, en una suerte de besamanos respecto de una potencia hegemónica dirigida por Donald Trump, ¿no?, que tiene una afinidad política e ideológica evidente con el presidente entrante, José Antonio Kast. Para usted, per se, el hecho de que José Antonio Kast asista a Miami, Florida, durante este fin de semana, tenga la posibilidad de reunirse con Donald Trump, ¿no nos alinea ya con Estados Unidos? No, yo creo que es legítimo que ella se... Mire, él fue a Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, El Salvador, República Dominicana. Bueno, a ver, Estados Unidos es parte de nuestra región. No, yo no para nada cuestiona, ¿no es cierto?, que pueda asistir a esta reunión. Ahora, nunca se pensó, y cómo se podría haber pensado, que esto iba a tener a puertas de una guerra en Irán, ¿no es cierto?, en estos días. Primero, no sabemos si va a tener lugar esta reunión el sábado, porque con la guerra en Irán, que estamos viendo todos los días, ustedes veían las informaciones que estamos recibiendo a cada rato, y el riesgo de escalamiento que existe en el Medio Oriente, porque esto ya no es Estados Unidos, Israel, Irán, este es un conflicto en el Medio Oriente, ¿no?, con repercusiones internacionales. Bueno, primero yo no sé si va a tener lugar esta reunión, pero si tiene lugar, la va a tener difícil el presidente electo José Antonio Kast, porque uno espera de los amigos, y claramente el presidente Trump ve al presidente Kast, ¿no es cierto?, como un aliado, uno espera más de los amigos, pues, ¿ya? Entonces, ¿qué margen tiene el presidente José Antonio Kast, el presidente electo, para negociar, por ejemplo, algún tipo de declaración este otro sábado? Va a ser muy difícil, muy compleja esta reunión. Ignacio, lo quiero cambiar de tema antes de terminar y llevarlo al tema del cable submarino. El día de hoy se conoció en el Palacio de la Moneda, en una reunión que hubo entre los titulares de Interior y también sus equipos de trabajo, que tras una declaración del presidente Boric en el que reconocía que le había contado semanas antes a José Antonio Kast acerca de este problema que había y el problema diplomático que podía generar en la instalación de este cable submarino ante las advertencias hechas por Estados Unidos, y hoy el futuro ministro del Interior descartó esa situación. Creo que ya un poco más reposado con los días que han pasado, ¿cuál es su análisis acerca de cómo se ha llevado este tema y qué tan perjudicados nos podemos ver también en la relación con nuestro principal socio comercial? Pero usted, esto es un problema diplomático, comunicacional, técnico. Mire, más allá de los dimes y diretes entre ambos presidentes que tendrán que resolver mañana en la mañana, ojalá que puedan aclarar esta situación. A ver,
¿Qué pasa con el cable chino, ¿no? El cable subterráneo? Esta es una conversación de 10 años. Esto partió con el embajador Jorge Jaina, como él mismo lo ha descrito, hace 10 años con China. Estamos en la era digital, la interconectividad, ¿no es cierto?, las telecomunicaciones, la unión entre Chile y Asia, ¿no?, en este caso Valparaíso, Hong Kong. Bueno, todo se veía muy bien. ¿Qué es lo extraño? ¿No? Y por eso yo creo que ha habido falta de prolijidad en el gobierno, lo digo así con todas sus letras, que la solicitud del decreto de concesiones de noviembre y el decreto se firma, cosa que no supimos hasta que el Mercurio lo publicó, el 27 de enero. O sea, en 2 meses se tramitó una concesión de un tema tan estratégico, son 500 millones de dólares, 19.000 kilómetros, ¿no?, que unen Valparaíso con Hong Kong. Bueno, y después se anuló la firma, ha dicho hoy día el ministro. Entonces el gobierno aquí se enredó, hubo vocerías muy contradictorias en el camino. Entonces, como dicen en el rodeo, puros puntos malos nomás. Ignacio Walker, ex canciller, muchísimas gracias por haber conversado esta noche acá en CNN Prime. Que esté muy bien y posiblemente lo estemos solicitando también a medida como vaya avanzando este conflicto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con este tema porque el conflicto en Medio Oriente ha generado fuertes alzas en el petróleo y el gas durante esta jornada por el menor tránsito en el estrecho de Hormuz. El dólar también subió fuerte este lunes, superando los 880 pesos, y de eso y más nos cuenta Pilar Gutiérrez. Petróleo al alza, subidas en el dólar y caídas en las bolsas. Así reaccionaban los mercados este lunes ante la escalada en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, luego de los ataques que comenzaron el sábado. El primero en responder fue el petróleo, que al inicio de la jornada subía 8%, acercándose a $80 el barril. El gas también subió más de 35%. Estamos viviendo con el precio del petróleo que el día de hoy sube más de un 8%. Se debe principalmente a esta escalada en el Medio Oriente, pero principalmente el hecho de el conflicto y el control que tiene Irán actualmente en el estrecho de Hormuz y que hoy en día se encuentra relativamente bloqueado, generando la posibilidad de que haya cierta escasez de petróleo en las próximas semanas debido al conflicto. Este es el estrecho de Hormuz. Cerca del 20% del petróleo y del gas mundial circula por ahí. Tiene 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto y se trata de una ruta clave para la exportación de crudo de países productores como el caso de Arabia Saudita, también de Irán y de Emiratos Árabes Unidos. A raíz de la escalada que ha ocurrido en el Medio Oriente, finalmente lo que está ocurriendo es que las empresas están tomando resguardos y ha bajado el nivel de tránsito a través del estrecho. Eso es lo que explica el alza que estamos viendo en el precio del petróleo. El dólar, por otro lado, se disparó casi 15 pesos en la apertura de la jornada y subió a 886. En caso de mantenerse este escenario en los próximos días, el precio del petróleo podría continuar aumentando, superando eventualmente los $80 por barril durante el tiempo que dure el conflicto. Asimismo, como es usual ante eventos geopolíticos, el dólar estadounidense se ha fortalecido, provocando una depreciación o debilitamiento en diferentes monedas, incluido el peso chileno. Esto, en conjunto con el aumento en el precio del petróleo, podría llevar a mayores datos de inflación en los próximos meses. La incertidumbre sobre cuánto tiempo podría prolongarse el conflicto también ha inclinado a los inversionistas hacia activos refugio, como el oro, que esta jornada subió más de 2%. Lo que se espera aquí en adelante, lógicamente, es que si se van o no se van a reiniciar las conversaciones, pueden pasar, no sé, horas, días, y eso el mercado en el fondo es lo que está hoy día considerando en sus decisiones de inversión. Y por eso, lógicamente, el dólar al alza, acá en Chile, los metales reales, lo que es el cobre, el oro, la plata, en el fondo con mucha demanda, sobre todo en el caso del oro y la plata, en el fondo para cubrir estos riesgos. Los mercados bursátiles también reaccionaron con un impacto más fuerte en Asia, el principal destino del crudo proveniente del estrecho de Hormuz. El Nikkei de Japón cayó 1,4% y el Hang Seng en China retrocedió más de 2%. En Europa, la bolsa de Frankfurt bajó 2,7% y el FTSE de Londres cayó 1,2%. Wall Street arrojó señales mixtas, con alzas en los principales índices y una leve caída en el industrial Dow Jones. En conjunto, una reacción mucho más suave de lo que uno hubiera esperado. Por el lado de las bolsas globales, hemos visto caídas en Asia y en Europa, mientras la apertura en Estados Unidos ha sido de retrocesos moderados.
La aversión al riesgo de los inversionistas se da ante la incertidumbre sobre la duración de la guerra y la intensidad de esta en las próximas semanas. La bolsa local, por otro lado, se suma a las dinámicas internacionales al retroceder más de un 2%. Y el impacto para el IPSA fue mayor, caída de 3% tuvo este lunes la bolsa local. Una acción particular que bajó fuerte fue la TAM. Qatar Airways posee parte de la propiedad de la aerolínea, que retrocedió más de 5%. Entre los principales efectos para Chile del escenario global, los expertos apuntan a subidas en los combustibles las próximas semanas, que eventualmente podrían trasladarse a otros precios y a la inflación. Todo dependerá de cómo evolucione el conflicto en Medio Oriente. A 9 días de dejar la moneda, el presidente Gabriel Boric emplazó al Congreso y especialmente a la oposición para aprobar el proyecto de sala cuna universal antes del 11 de marzo, un llamado que se hace pese a que la iniciativa continúa recién en primer trámite constitucional. Sin embargo, desde la futura administración de José Antonio Kast ya cerraron la puerta a esa opción. Los detalles en el informe de Macarena Román. Penúltimo viaje de Gabriel Boric en su calidad de presidente de la República. Hasta el archipiélago de Juan Fernández llegó el mandatario para iniciar el año escolar 2026 y también enviar un mensaje al Congreso. Hoy día desde acá de Juan Fernández quiero hacer un llamado al Parlamento y en particular a la oposición, con mucho respeto. Tenemos la posibilidad de sacarse a la cuna porque tenemos un acuerdo respecto a los aspectos técnicos. No partamos de cero en esto. Saquemos el proyecto de sala cuna esta semana para Chile. Un proyecto que ingresó bajo el mandato del expresidente Sebastián Piñera en 2022 y que, entre otras cosas, busca eliminar la exigencia de 20 mujeres en una empresa para acceder al derecho de sala cuna. El gobierno tuvo 4 años para sacar este proyecto y ahora, cuando le queda una semana para dejar el gobierno, quiere sacar un mal proyecto que perjudica a las mujeres, que no está financiado y que por lo tanto no lo hace viable. Nosotros lo vamos a respaldar. Ojalá que se pueda votar. Quizás lo único que falta es que podamos decir de frente a la ciudadanía por qué se vota que sí o que no en este proyecto, pero la sala cuna universal es una urgencia para las familias chilenas y creo que de eso se tiene que tratar la discusión de esta semana. Pero sacar adelante la iniciativa en el actual mandato es difícil, por no decir imposible. La idea continúa en su primer trámite constitucional. El miércoles, en tanto, la Comisión de Educación del Senado tendrá la propuesta en tabla. Hay una cosa clara, es como que aquí se acabara el Congreso. El Congreso el 11 de marzo sigue con la misma fuerza, ¿sí? Yo no sé qué tan apurados están en distintos temas, vamos a seguir trabajando igual. Si este proyecto no se aprueba, no será por falta de apoyo, sino por la conducción errática y tardía de su gobierno. No es algo de último minuto. Hay distintas acciones que demuestran aquello. Ustedes han visto incluso las cartas a distintos medios de comunicación de personas que no tienen nada que ver con el oficialismo. Eso da cuenta de que técnicamente el proyecto se trabajó y se preparó de tal manera que tiene lo suficiente para poder avanzar. Pero, ¿qué dicen desde el futuro gobierno? La respuesta es clara. Nada nos gustaría más que aprobarlo, porque además es claramente una necesidad, pero aprobarlo financiado. No podemos seguir aprobando proyectos que están comprobadamente financiados. Ese es el punto. Sin embargo, no es el único desafío que le queda en el tintero al gobierno. El financiamiento de la educación superior, también llamado FINALCAE, sigue en primer trámite. El FEA es un proyecto muy importante, como ustedes saben, también es un avance técnico sustantivo y de esa perspectiva esperaríamos que también hubiera voluntad política para poder tratarlo, porque se hace cargo no solo del tema de la mochila de los estudiantes de clase media, sino que un financiamiento de futuro más eficiente, más eficaz, y también el tema fiscal, que es muy relevante, el impacto fiscal que este proyecto tiene, que es insostenible en el tiempo. Pero el FES ya recibió el portazo de algunos parlamentarios. El presidente de la UDI cerró por completo la puerta a la iniciativa. Para mí la respuesta al FES es más fácil. Es un proyecto mal concebido, mal pensado, no financiado. En verdad, el proyecto del FES es un desastre. Y por lo tanto, yo aquí lo digo con toda claridad, la UDI no va a aprobar el FES ni en este periodo ni en el siguiente. Yo espero que se avance estos días por lo menos, que si no se despachan esas materias por lo menos queden con consenso firme. De lo contrario, va a ser un problema para el país y también para el gobierno, que asume. Otro de los temas que quedará para el futuro gobierno muy probablemente será la reforma al sistema político. El actual mandato busca avanzar en una medida que no tiene acuerdo transversal ni siquiera en el oficialismo.
pero que para algunos es urgente legislar para robustecer las discusiones en el Congreso. Por debajo de las expectativas del mercado se ubicó el IMASEC de enero, que registró una caída de 0,1%, un mal inicio del año, y Natalia Muñoz nos cuenta qué factores incidieron y lo que se espera también para el año 2026. La economía comenzó con malas cifras oficiales este año. Si la semana pasada hubo aumento del desempleo, ahora el Banco Central informó una caída de 0,1% en la actividad económica de enero. Mal arranque de 2026 que pareciera no preocupar al Ejecutivo en sus últimos días. No hay que sobrereaccionar a estos datos específicos de un mes. Ya nos ha pasado en otros años que a veces tenemos un mes con niveles similares a este y finalmente se termina cumpliendo la meta del año. ¿Y por qué no hay que sobrereaccionar? Por dos razones muy importantes. La primera es que enero 2026 se compara a enero del 2025 y enero de 2025 tuvo un día hábil más y en adición a aquello fue un mes, 2025, especialmente alto en términos de producción. Y la segunda razón que entrega el titular de Hacienda para no sobrereaccionar es que si comparamos la serie desestacionalizada, es decir, enero respecto a diciembre, esta aumentó 0,2%. Lo concreto es que la caída en el IMASEC no la veíamos desde junio de 2024, por lo que preocupa al mercado. El mercado está esperando un crecimiento de 1%. De hecho, no había en la encuesta de Bloomberg ningún estimado menor a 0,7%. Este débil inicio de año definitivamente lo que hace es alejar la proyección de crecimiento de 2,1% que tenía el Banco Central para el primer trimestre del año. Estamos viendo una economía que tiene poca tracción, que tiene muchas dificultades para alcanzar crecimiento más sostenible. Yo diría que en términos de sorpresa, la principal estuvo por el lado comercio, que prácticamente no crece en 12 meses, y naturalmente de ahí aparecen desafíos importantes a lo que viene. Digamos. El próximo gobierno tiene que poner un énfasis mucho más potente, ¿no es cierto?, en recuperar el crecimiento de la economía. Recuperar el crecimiento será una de las principales tareas del equipo económico de José Antonio Kast. El panorama de enero fue una caída de 1,5% anual en la producción de bienes, mientras que el IMASEC no minero no presentó variaciones. Vemos que la producción de manufactura es aquella que tiene un peso bastante significativo, en especial relacionado a cierto equipamiento que puede tener relación con proyectos de minería. Entonces, es algo para poner atención en los próximos meses, pero todavía con bastante incertidumbre con respecto a cómo se vayan desencadenando los eventos, especialmente con factores de riesgo que vienen a nivel internacional. Sin embargo, a la luz del reciente conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, así como de las crecientes tensiones que existen en Oriente Medio, será necesario observar en qué magnitud estos acontecimientos podrían estar afectando a la economía nacional en lo que queda del año. Analistas señalan que este año cerraríamos con una actividad económica similar al 2025, es decir, en torno al 2,5%. Y con un foco en combatir la corrupción y las fallas a la probidad, la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesic, encabezó la cuenta pública del Poder Judicial. La magistrada admitió que estos casos los avergüenzan y que se trata de hechos de una gravedad sin precedentes. El informe es de Juan Cristóbal Chato. El cansancio, sin duda, es una sensación que marcó el 2025 en el Poder Judicial, que sigue afectado por una profunda crisis que no deja de dar de qué hablar, con la destitución de jueces y un hito histórico que marcó la agenda comenzando este año, la prisión preventiva de Ángela Vivanco, quien se convirtió en la primera exministra de la Corte Suprema en ingresar a cumplir esta medida cautelar por delitos que habría cometido en el ejercicio de su cargo. Situaciones que estuvieron al centro de la cuenta pública con la que se dio inicio, como marca la tradición, al año judicial, esta vez en el pasillo principal del Palacio de Tribunales, en vez del tradicional Salón de Honor de la Corte Suprema. La ministra Gloriana Chevesic, primera mujer en presidir el máximo tribunal, entregó un discurso con varios focos, el primero de ellos y quizás el más importante, centrado en la crisis que marca al sistema de justicia. Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Los acontecimientos ampliamente conocidos que hoy están siendo incluso perseguidos penalmente y que han comprometido la imagen y confianza institucional son de una gravedad sin precedentes. Nos avergüenza, nos genera conmoción
y dolor. El acceso a la justicia y que su funcionamiento sea oportuno en el tiempo también marcaron parte central del discurso de la máxima autoridad del Poder Judicial, continuando con los lineamientos que ha puesto por delante desde que asumió su cargo el pasado 6 de enero. Acciones que han generado un respaldo amplio y transversal al trabajo realizado por Chebesic, como también el expresidente Ricardo Blanco. Me parece que el discurso de la presidenta de la Corte Suprema y además las medidas que ha estado tomando la Corte Suprema van en el camino correcto. Nosotros no tenemos más que respaldar la labor que está haciendo la Corte Suprema y la forma que tenemos el resto de los poderes para apoyar el proceso que está viviendo la Corte Suprema es, entre otras, apurando el tranco con las reformas tan importantes como la reforma del Consejo de Nombramientos y el de gobierno judicial. Mira, yo creo que el presidente saliente y la presidenta entrante han hecho una tremenda pega, han enfrentado una crisis inmensa, pero la han enfrentado, no la han escondido. En muchos países estas cosas las tapan. Aquí se ha enfrentado y se está trabajando. La brillante exposición de la presidenta deja clarito que están abarcando todos los temas que la gente quiere y para poder, sobre todo, acercar la justicia a las personas comunes y corrientes. El último pilar del discurso y propuesta insigne de la actual administración es el trabajo conjunto con los más de 13.500 funcionarios del Poder Judicial, con quienes se busca adoptar una política de diálogo abierto y constante para abordar las preocupaciones de los trabajadores y recoger propuestas para mejorar el funcionamiento interno del sistema de justicia. Hay un antes y después con esta misma presidenta, porque ella entiende que el trabajo tiene que ser colaborativo. Nosotros los gremios somos un ente muy importante que agrupamos a los mismos 13.500 trabajadores en las distintas agrupaciones gremiales para poder apoyar. Nosotros somos el ente que ejecutamos las políticas públicas dentro del Poder Judicial y por lo tanto es evidente que nosotros nos ponemos a disposición de la presidenta. Así, con estos focos y desafíos por delante, se da inicio al año judicial 2026, lleno de desafíos para este poder del Estado, pero también al nuevo gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo, a los cuales estará al pendiente. Gracias a los buenos resultados obtenidos en el año 2025, por segundo año consecutivo se adelantó la campaña de vacunación para este 1 de marzo. Los detalles en la nota de Pablo Figueroa. Las cifras terminaron siendo irrefutables porque el adelantamiento de la vacunación contra la influenza el 1 de marzo, que se realizó en 2025, fue un punto de inflexión en la estrategia preventiva, alcanzando una cobertura del 77,71% con más de 8,1 millones de dosis administradas. Esa iniciativa de hace 12 meses logró la mayor expansión desde 2022, incrementando en un 24% la población objetivo, llegando a 10 millones de beneficiarios e incorporando 5 nuevos grupos prioritarios. Ante esas cifras, era imposible que no se adelantara la campaña de vacunación para este 1 de marzo. Así que tome lápiz y papel, porque aquí van todos los tipos de vacunas y los lugares donde puede acudir si es que está dentro del grupo objetivo. La vacuna de influenza, esta está destinada a los grupos de riesgo, las personas mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades crónicas, el personal de salud, las mujeres embarazadas en cualquier edad de embarazo y los niños hasta de los 6 meses hasta los 12 años de edad. Junto con esa campaña comienza también la campaña de anticuerpo monoclonal para el virus sincicial. Esa se aplica a los recién nacidos en las maternidades. La del neumococo, que es para mayores de 65 años, se pone una vez en la vida, así que aprovechan de mirar los registros en Me Vacuno, si es que la tienen o no y la pueden aplicar. La vacuna para la coqueluche o tos convulsiva para las embarazadas sobre las 28 semanas. El gran triunfo de la campaña 2025 fue la lucha contra el virus sincicial, a lo cual se le suman los siguientes datos, como por ejemplo, las atenciones de urgencia por causa respiratoria disminuyeron un 31% respecto a 2024 y 26% comparado a 2023. Es por eso que para esta temporada se han sumado varios municipios agregando lugares extra para poder ir a vacunarse. Esta campaña contempla estas 3 vacunaciones, como dije, influenza, neumonía y COVID, pero lo más importante es que vengan. Esto no solamente es para los vecinos de la Comuna de La Reina, esto está abierto a todo el grupo de interés, por lo tanto tenemos la capacidad de atender no solamente a nuestros vecinos, sino que a vecinos de otras comunas, y esto finalmente lo que busca es que en el invierno tengamos una situación mucho más controlada, y lo que hagamos hoy día va a ser el reflejo de lo que suceda después en invierno. Hemos habilitado 15 espacios para que los vecinos puedan acceder tanto a la vacuna del COVID como de la influenza. Es necesario que de alguna forma vayamos previniendo aquello que ocurre en invierno. Además, es importante tener claro lo siguiente.
que va a prevenir el desarrollo de infecciones graves. Las vacunas no tienen posibilidad de impedir que una persona quede inmune 100% y que nunca vaya a desarrollar, por ejemplo, una infección por influenza. Lo más importante es informarse y existe el sitio en internet www.mevacuno.cl donde se pueden aclarar todas las dudas para que vaya al centro de salud más cercano y pueda inmunizarse ante un invierno que al parecer viene bastante frío. 4 vehículos fueron destruidos en un ataque incendiario en la comuna de Lautaro, en la región de la Araucanía, un hecho que se registró anoche en dependencias de la empresa Áridos Dominga. Según la información preliminar, un grupo de sujetos llegó al lugar portando armas de fuego y luego efectuaron disparos al aire y procedieron a incendiar 2 camiones tolva, un cargador frontal y una camioneta. Después de provocar el fuego, los individuos huyeron del sector y hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni especies robadas. Hasta el momento, preliminarmente, se avarió un lienzo adjudicatorio, lo cual en materia de investigación se tiene que levantar con el laboratorio respectivamente, debido a que esto por la lluvia, el barro, está dañado. Existirían cámaras, la empresa tendría cámaras con una empresa, con, valga la redundancia, con una empresa de Prosegur para la cual va a hacer análisis de nuestra brigada. En este momento no se tiene antecedentes de que la persona haya sido víctima de otro delito en este mismo lugar. Sí, esto ocurrió aproximadamente como a las 9:30, 9:40. Un vecino de aquí del sector me avisó que me estaban quemando un cargado frontal y había un atentado. Inmediatamente partí para ver qué pasaba y cuando llegué estaban las máquinas en llamas, estaba todo en llamas. Y sintieron disparos, porque ellos quisieron venir a ver y sintieron disparos, así que toda la gente se protegió. Son unos desgraciados que a uno le cuesta un mundo conseguir las cosas trabajando toda su vida para poder comprar algo y que venga de la noche a la mañana y se lo quemen. Entonces, y uno está indefenso. Entonces yo le pido al gobierno y a la gente, a los políticos, que se pongan la mano dura, ya basta con esto. Desde hace unos días, los ojos han estado puestos en los cables submarinos tras la revocación de visas a 3 autoridades chilenas por parte de Estados Unidos debido a las alertas de seguridad sobre el proyecto que busca conectar directamente a Valparaíso y a Hong Kong a través de un cable submarino. ¿Qué son exactamente estos cables y cómo operan? Lo vemos en la siguiente nota de Cecilia Orueta. ¿Cuánto tardas en enviar un mensaje? Apenas un segundo. Pero en este parpadeo tus datos viajan miles de kilómetros y, aunque no lo creas, bajo el mar, cruzando el océano por cables de fibra óptica. Tras la revocación de visas diplomáticas por parte de Estados Unidos a 3 autoridades chilenas, la conversación se ha centrado en los cables submarinos, por el proyecto que busca unir directamente Chile con China. Pero, ¿qué es realmente un cable submarino y qué ganaríamos con una conexión directa a China? Cuando nos conectamos a Internet, ¿nos detenemos a pensar en la ingeniería que permite la comunicación instantánea con el mundo? Se suele creer que todo funciona a través de una nube de satélites, pero no es así. En realidad, el 95% del tráfico global de datos viaja por miles de kilómetros de cables submarinos desplegados en el fondo del océano. Los cables de fibra óptica es la infraestructura por donde transita y viajan los datos de Internet. De estos 597 grandes cables de Internet submarinos, todos de fibra óptica, es por donde transita básicamente el 95% de todo el tráfico de Internet del mundo. Actualmente Chile cuenta con 5 sistemas de cables internacionales en operación. A ellos se sumará Humboldt, el megaproyecto previsto para el primer semestre del 2027, que marcará un hito al conectar directamente a Chile con Australia. Además, en Chile hay 230.000 kilómetros de cables dentro del país para facilitar las conexiones interiores. La capacidad de conexión que tenemos hoy día parece seguir siendo suficiente, pero tenemos que ampliarla y en ese sentido se está construyendo el cable Humboldt, que le iba a cubrir y obviamente este cable está proyectado para 20, 30 años. La base de estos cables está en la fibra óptica, hilos de vidrios tan delgados como un pelo que permite viajar la luz a gran velocidad desde un punto al otro. Estos operan en pares simétricos, uno transmite y el otro recibe. Para sobrevivir a daños externos bajo el fondo marino, estos hilos se blindan con capas de acero, cobre y plástico, una armadura diseñada para resistir décadas bajo el mar. El cable en sí mide 0,1 micrón, una manguera, pero de vidrio que cuando tú le pones luz por un lado, se refleja al otro.
Esa es una fibra óptica. Normalmente las fibras ópticas operan de a pares. ¿Qué es lo que es a par? Una transmite y la otra recibe. Cada fibra óptica, acuérdate que va recubierta con una protección y de ahí tú lo juntas con otro par y con los pares que sean necesarios, y además le da un recubrimiento, porque esto va a ir en el fondo marino, va dándole una rigidez mecánica para poder ir dejándolo en el lecho marino. Uno de estos cables contempla el proyecto Chile-China Express, una iniciativa que tomó fuerza bajo el actual gobierno y que derivó en la revocación de visas a funcionarios chilenos por parte de Estados Unidos, argumentando un posible riesgo a la seguridad regional. ¿Qué beneficio obtendría Chile con una conexión directa con China? Gana Chile eso, gana neutralidad, gana soberanía digital, gana soberanía tecnológica, pero básicamente al tener redes que sean redundantes va a facilitar el tráfico de datos. Lo nuevo y lo que hay que considerar es que no estamos en una dimensión técnica, sino que en una dimensión geopolítica. Por tanto, en el mundo, quien lidera esta conversación siempre son la diplomacia digital, es decir, las cancillerías de los países. Básicamente una conexión adicional era en el fondo tener una autopista más carriles. Esto es igual que una autopista, entonces en el fondo tú le pones más pistas. Ahora, ¿sí van a ocupar todas esas pistas? No, necesariamente porque ya teníamos cubierto. Entonces, lo que básicamente proveía este cable era una conexión directa a China con Chile y de Chile a través de Sudamérica, que hoy día no existe. En América Latina no existen cables submarinos que conecten directamente con Asia. Contar con una conexión de este tipo permitiría reducir la dependencia de rutas intermedias y abrir oportunidades de desarrollo tecnológico en la región. Actualmente toda la comunicación de no solo de Chile, sino de América Latina, pues viaja hacia Estados Unidos y de aquí entonces es que va hacia Asia y el Pacífico. Cada salto adicional agrega latencia y esos milisegundos o esos pequeños slots de tiempo pueden ser críticos para algunas aplicaciones. Esto me permitiría tener una ruta física más directa que me ayude a reducir la latencia y por supuesto que me aporte toda esta resiliencia y toda esta redundancia. Sin duda, este tema ha dejado de ser solo técnico y ha pasado a ser un tema político. Mientras, vale la pena entender cómo funcionan los procesos que realizamos a diario para conectarnos, porque dependemos de estos cables que viven bajo el mar. Y hay informaciones de último minuto que llegan desde el Medio Oriente. De hecho, reportan un incendio tras una explosión en la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Está con nosotros nuevamente Alicia Contreras, editora del área internacional de CNN Chile, para actualizar esta situación, Alicia. Así es, no tenemos mucha información respecto de lo que está ocurriendo. Están llegando estas imágenes entonces de esta explosión que se registra en la Embajada de Estados Unidos. Algunos reportes señalan que habría sido causado por un dron sin tripular entonces en este lugar, pero hace poco también el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos también reportó que estaban lidiando con una ola de misiles balísticos desde Irán. Esto está ocurriendo en Arabia Saudita, pero al parecer entonces Irán está lanzando esta ola de misiles por la región. También habíamos dicho al inicio del programa que se estaban registrando alertas en Israel, también entonces por posibles misiles desde Irán. Al parecer se está reactivando entonces los ataques en la región. Nunca se han suspendido formalmente, pero claro, vemos una nueva oleada de misiles que llegan desde Irán y también drones, y al parecer uno de ellos entonces cae en la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita y provoca este incendio, esta explosión. Son pocas las imágenes que han llegado hasta el momento, pero ese es el último reporte entonces de lo que ocurre en el lugar. Sí, Alicia, esto se condice con este llamado que hacen desde Estados Unidos, Marco Rubio, que le dice a sus conciudadanos que viven en 14 países del Medio Oriente, o que se encuentren en estos momentos transitando por 14 países del Medio Oriente, a abandonar de inmediato estos países por graves riesgos de seguridad. Probablemente también había o tenían algún tipo de información de que podía ocurrir algo así. Exactamente, esta fue una alerta que se conoció durante la tarde, hace muy pocas horas, entonces se da esta alerta a los ciudadanos de distintos países de la zona. Y hay que decirlo, actualmente en Riad son las 3 de la mañana con 25 minutos, que es la hora en la que se registra este incendio en la Embajada de Arabia Saudita. Y además Marco Rubio dio otra información importante, que él también lo anunciábamos, que decía que la ola más grande de respuestas desde Estados Unidos hacia Irán iba a venir en
las próximas 24 horas. Eso lo dijo también un funcionario a CNN, que estaban esperando entonces ataques más intensos en la región hacia Irán, e Irán también está respondiendo a esta hora. Además, también a esto se suma que Israel está atacando actualmente el Líbano por estos ataques hacia Hezbollah. Se está reactivando entonces lo que está ocurriendo en la zona, plena noche, pero se están registrando ataques importantes en el lugar. Es poca la información entonces que está llegando desde la zona, se está actualizando minuto a minuto, pero reiteramos entonces, según algunos reportes, este incendio en la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita se habría provocado por un dron no tripulado que generó este incendio en el lugar. Tampoco tenemos información si hay heridos o si hay muertos a raíz de este incendio, que al parecer se está recién comenzando a gestar y todavía no se podría controlar. Sí, esto es muy reciente, es información prácticamente en vivo de lo que está sucediendo en estos momentos en Arabia Saudita. Alicia, evidentemente esta situación y que Estados Unidos vea atacado una de sus embajadas va a cambiar el tono que ya era de color oscuro, y posiblemente veamos represalias también importantes por parte de Estados Unidos, más allá de las advertencias que tú dices han hecho durante las últimas horas. Mira, Iba, acaba de llegar un reporte desde CNN y al parecer, según fuentes que están en el lugar, fueron 2 drones iraníes entonces los que habrían caído sobre la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. No hay hasta ahora reportes de heridos, según algunas de las fuentes. Esta embajada entonces de Estados Unidos está ubicada en la capital, en Riad, entre bastantes instalaciones militares y diplomáticas que tiene Estados Unidos en este país. También CNN reportó que la embajada de Estados Unidos en Kuwait también fue atacada durante este domingo y este lunes. Ya CNN está buscando entonces comentarios desde el Departamento de Estado a ver qué dicen a raíz de estos ataques. No hay que olvidar también que ya hay bajas estadounidenses a raíz de esta represalia por parte de Irán. Son 6 los soldados estadounidenses que han muerto a raíz de un ataque que se realiza en Kuwait por parte de Irán hacia una instalación militar que fue improvisada en el lugar. Son 6 muertos y también hay varios heridos de gravedad. Así es, Alicia, recuerdo que hace solamente algunos minutos tú hablabas acerca de no menospreciar a los drones, efectivamente, y la fuerza que puede tener Irán con ciertas herramientas, y acá vemos que la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, no estamos hablando de cualquier edificio, ha sido atacado, por lo menos con estas informaciones preliminares, por efectivamente haber sido drones iraníes. Edificios que tienen además una alta seguridad, ya lo conocemos cómo funciona la embajada estadounidense en los distintos países, que logra entonces ser atacada. Así es, vamos a quedar muy atentos, Alicia, por supuesto, a lo que sucede en el transcurso de la noche en Medio Oriente, ya en la madrugada acá todavía, en la noche, partiendo la noche en nuestra región, y esto va a tener posiblemente represalias muy duras. Vamos a tener que ver cómo escala el día de mañana. Muchísimas gracias, Alicia Contreras. Quedamos muy conectados, por supuesto, ante cualquier información. Buenas noches. Y nosotros llegamos al final de esta edición de CNN Prime, lunes 12 de marzo. Así ha estado, se lo mostramos en nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.